Si hemos tratado de investigar algún tema en específico y cuando nos adentramos al estudio vemos varios autores que lo han investigado y ya estamos leyendo, estamos investigando y vemos que cada uno tiene su perspectiva y su interpretación de la información. Así sucede algo muy similar con la Biblia. Hoy en día hay tantos intérpretes, hay tanta gente que según su cultura, según sus creencias, según su propio pensamiento, interpreta lo que dice la Escritura y por eso hay mucha confusión. La misma Escritura dice nuestro Señor Jesucristo que iban a levantarse falsos profetas y falsos cristos y pues iban a engañar a muchos, y esto es necesario que pase porque ahí nos vamos a dar cuenta si tú realmente estás buscando al Maestro, estás buscando a Jesucristo o estás buscando a lo mejor a alguien, estás buscando comodidad, estás buscando socializar, ¿no? Te puedes confundir en tu propia búsqueda. Entonces las recomendaciones que nos hace el Evangelio es que es la misma Escritura quien nos va a dar por palabra suya o por espíritu las cosas que debemos de creer para que no seamos confundidos y entonces tengamos un fundamento en nuestra creencia. Así que esperamos que esto sea de bendición. Este es su programa La Verdad en Cristo, su servidor Sabdi Castillo, y vamos a comenzar. Hoy en día sí hay hijos de Dios que buscan hacer lo bueno, pero también hay quienes se han desviado. Y lo que debemos de tener nosotros cuidado es con quién vamos a ser guiados para descubrir la verdad. Dice la palabra de Dios que conoceréis verdad y la verdad os libertará. Y cuando somos libres, entonces nuestro pensamiento se confirma, ya no hay duda. Todas las cosas que hacemos sabemos por qué las hacemos y para quién las hacemos, ¿no? Y ese propósito tiene Jesús también de entrar en nuestra vida como un maestro. Así que vamos a empezar con una lectura que está en 2 Corintios capítulo número 11. Dice en el versículo 3: pero me temo que, así como la serpiente con astucia engañó a Eva, de alguna manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que deben a Cristo. Primero, hay cosas que nos narran, muchas creencias que son complejas, ¿no? Hay cosas que, bueno, vas a ir del otro lado del mundo, vas a caminar hasta este lugar, vas a hacer esto, aquello. Pero el Evangelio de Cristo para todo el gentilicio que iba conociendo era muy simple. Tenían que aprender a guardarse de cosas, y en los concilios como el concilio de Jerusalén se había determinado que se abstengan de fornicación, que se abstengan de ídolo y de sangre, ¿no? Entonces esas abstenciones que les decían era porque para ellos tendría que comenzar muy simple, cosas que les era sencillo comprender que les perjudicaba. ¿En qué te perjudican todas estas cosas? Y ellos lo descubrían y decían, bueno, sí, si la fe de Jesucristo me ayuda a entender que eso me daña. No me había dado cuenta, pero ahora lo reconozco. Y eso era así de simple para ellos. Poco a poco iban a comprender, poco a poco iban a conocer. Y entonces, conforme se les predicaba el Evangelio, nada tenía que ser complejo. Unos los querían obligar a circuncidarse, y es cuando viene todo el tema de la circuncisión que el apóstol Pablo, por ejemplo, explica en la carta a los Gálatas, que no se puede regresar nuevamente para que se quiera circuncidar en la carne. Esa circuncisión ahora se hace por medio de la circuncisión en el corazón, representada en un bautizo. Entonces, toda esta guianza está en la Escritura. No nos podemos perder, porque si decimos, bueno, ya la circuncisión ya no es, también estaríamos cometiendo el mismo error de ellos. Porque sí hay una circuncisión, pero ahora es espiritual. Y la misma Escritura nos va a explicar cómo. Ahí mismo en la segunda carta de Corintios capítulo número 11, dice: porque si alguien viene predicando a otro Jesús, el cual no hemos predicado, o si reciben un espíritu diferente que no habían recibido, o un evangelio diferente que no habían aceptado,
qué bien lo toleran, porque eso que se predicaba por medio de los apóstoles era lo mismo que Jesús dejó. Y Jesús dejó algo muy especial, porque diríamos, bueno, Pablo no estuvo con los 12 escuchando todas sus predicaciones, pero a Pablo le toca otro consolador. En el Evangelio de Juan leemos que ese consolador que iba a estar para guiar a sus hijos, guiar a su pueblo hacia toda verdad y justicia, es porque es otro consolador. El primer consolador que estaba con ellos es Jesús, y el otro es el Espíritu Santo, y ese es el guía que guió a Pablo, que guió a los apóstoles, que les dio potencia de lo alto en la fiesta de Pentecostés, y que es un espíritu que los iba a acompañar y que hasta el día de hoy a nosotros nos acompaña si lo clamamos. Esa es la forma en cómo Cristo nos indica para que no seamos confundidos, porque Él sabía en los anuncios, falsos profetas, falsos cristos, a muchos engañarán, e incluso a los escogidos van a engañar. Pero todo esto, dice ahí en Mateo capítulo número 24, es necesario que ocurra. Porque si esto no ocurriera, entonces ¿cómo va a ser probada la fe de los que verdaderamente buscan lo que Él dice? Porque si no, cualquiera pudiera llegar a la recompensa, ¿estarás de acuerdo? Porque digo yo, pues yo creo en Cristo, yo creo en sus recompensas, pero no llego a obtener todo lo que Él me dice porque estoy guiado de mala forma, estoy guiado falsamente. Entonces, el Espíritu Santo es una promesa que hace el Hijo para que no seamos confundidos, y de Él vamos a leer ampliamente en los Evangelios. Entonces Juan, en el capítulo número 14, verso 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el mundo, ¿por qué no le puede recibir? Porque su guianza es a lo mejor su propio pensamiento, su guianza es el hombre, su guianza es la interpretación de alguien más, pero no la interpretación de Cristo. Esto se busca por espíritu, es muy importante. A veces nos confundimos creyendo que las manifestaciones son como aquellos que hablan lenguas, y que hay manifestación de sanidades, y bueno, eso sí es bíblico, pero todo tiene su propósito y también su tiempo. Ahora sabemos que todos nosotros podemos ser guiados por espíritu para conocer la verdad de Jesús. Entonces allí mismo lo dice: si vosotros le conoceréis y morará con vosotros y en vosotros. Con vosotros es porque está ahí disponible para que nosotros podamos clamar a Dios, podamos pedir en el nombre de Cristo, y ahora sí el Espíritu nos haga sentir, nos haga ver, nos haga pensar las cosas que son adecuadas. ¿Sí? Entonces, esta promesa no la debemos de pasar por alto. El Espíritu Santo reparte dones, está viendo lo que hacemos y obra conforme a la voluntad de Jesucristo, porque toma de lo suyo y nos lo hace saber para que seamos guiados también a la verdad y justicia de nuestro Dios. Entonces, podemos ser engañados, cualquiera de nosotros puede ser engañado. La Escritura nos dice que en la antigüedad la serpiente era astuta y ella engaña, no obliga, no es que se mete y diga, te voy a obligar a tomar esta decisión. No, engaña porque pone su sustento, su propio fundamento, y les dice: mira, si comes de aquel árbol no vas a morir, sino van a ser abiertos tus ojos para que puedas ver la diferencia entre el bien y el mal, la ciencia y el conocimiento. Y entonces ellos aceptaron y cayeron, ¿verdad? Pero esa serpiente es astuta, sabe nuestras debilidades, sabe dónde meterse, sabe que nuestro corazón es muy susceptible a poder caer en esas tentaciones. Necesitamos la fortaleza del Espíritu. En la carta a los Efesios, en el capítulo número 4, dice en el versículo número 3: solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y
y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Si tú pudieras enlistar todas las fes que hay, todos los bautizos, todos los Cristos que hay, pues hay una infinidad. Pero dentro de todas esas denominaciones religiosas, lo que hay no es buscar el nombre, no es buscar a esa denominación, sino es buscar lo que Jesús dejó. Por eso deja uno solo. Dice, yo te dejo un bautizo, te dejo una fe y un Señor. Y te dejo a un Dios. ¿Sí? Porque esto es vida eterna. Que te conozcan a ti, el Padre verdadero, y a Jesucristo al cual tú has enviado. Entonces, la vida eterna se describe bajo la misma escritura. Porque yo pudiera decir, no, pero mira, ese es el verdadero Cristo. Pues sí, pero ese verdadero Cristo está descubierto o descrito por ti, ¿verdad? Tú me estás dando tu versión. Pero esta versión, entonces, es por espíritu para que podamos buscarlo. Es decir, ¿cuál es ese espíritu verdadero? ¿Cuál es esa fe? Y buscar que es una sola. Jesús no dejó 10, 1000 fes, ¿no? Para decir, pues echa un volado y a ver cuál te agrada. Sino es una sola. Y esa debemos de ser todos dirigidos por espíritu. Dice el versículo número 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Sabemos que arriba de Cristo Jesús está el Padre, está nuestro Dios, el Todopoderoso. Ese ser, ese Dios, es el que nuestro Señor Jesucristo, o sea, el Hijo, nos va a guiar. Porque recordemos, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Él nos va a guiar a Dios, nos va a enseñar todas las cosas que tenemos que hacer en nuestro trayecto para llegar ahí. Y que cuando vayamos en el camino, si nos encontramos una piedra, sepamos pasarla. Si nos encontramos obscuridad y tinieblas, sepamos encender la luz verdadera, la luz que es Cristo. Esa luz vino al mundo, pero ¿qué crees? Los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Y entonces, como amaron más a las tinieblas, es porque sus obras no queremos a veces que sean redargüidas, ¿verdad? Gálatas capítulo número 6, verso 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre se sembrare, eso también segará. Entonces nosotros nos podemos engañar y decir, yo estoy haciendo lo correcto, yo y mi Dios es todo para mí. Pues sí, pero solamente tú quieres engañar a los demás diciendo estas cosas, pero Dios conoce nuestro corazón, Dios escudriña los corazones y sabe qué hay dentro de ellos, sabe si realmente es verdad lo que estás manifestando, que no es solamente de labios, porque los profetas le advertían al pueblo de Israel, como el profeta Isaías, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está alejado de mí. Así era la condición del pueblo de Israel, porque de labios decía, sí, Dios, esto es para ti, mira mis sacrificios, mira esto. Pero en realidad ellos buscaban hacer las cosas a su manera o hacer lo que otros pueblos hacían y se contaminaban. Nuevamente en la carta a los Efesios capítulo número 4, vamos a leer lo que dice el versículo número 11. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Entonces todos estos dones son repartidos por espíritu, como lo dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, y ese espíritu va repartiendo, y ese espíritu nos da dones, y ese espíritu nos indica, nos redarguye y nos va guiando hacia todo lo que es verdadero, pero debemos de clamar a ese verdadero Dios. ¿Sí? No podemos andar por ahí, bueno, este es Dios, aquel, yo le rezo a yo le oro a otro. No, la escritura siempre se va a dirigir a uno solo. Jesucristo nos dice, oraréis así, Padre que estás en los cielos, ¿sí? Santificado sea tu nombre. Él le oraba al Padre y nos enseña a orar a Dios. No nos enseña a orar a Él mismo. De esta forma,
Entonces vamos conociendo al verdadero Cristo. Por eso el último verso que leímos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos nos conectaríamos guiados por el mismo Espíritu y guiados por el mismo Maestro a la misma creencia. Y ya no se trataría de interpretaciones, se trataría de tu fe, se trataría de tu temor a Dios, se trataría de la búsqueda de la verdad, que realmente te importe encontrar a ese Dios verdadero. Y que cuando tú lo busques, entonces serás guiado adecuadamente, serás guiado a conocer esas maravillosas formas de las cuales se manifiesta Dios. Estos días que pareciera que hay muchos caminos, recordemos que solo hay uno solo. Hay una sola fe, hay un solo Espíritu y hay un solo bautizo. Ese es el que debemos de buscar. Esperando en Dios que todo esto sea de bendición. Su programa La Verdad en Cristo. Y si es bueno para ti, pues también será bueno si lo compartes. Entonces te invitamos a compartirlo. Si no te has suscrito, a suscribirte a este canal. Esperamos verte en un siguiente video y que todo esto sea de bendición. Hasta la próxima.